Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. El personaje de hoy es uno de los personajes eh, que más sentimientos despiertan en el ser humano, ¿no? Porque es un libro especial en la Biblia, que le concedemos un lugar especial en la Biblia porque es un libro que intenta y explica de manera sublime el origen del mal, ¿no? ¿Por qué sufre el inocente? Bueno, este libro que vamos a tratar es el libro de Job. Bueno, el libro de Job trata de un problema tan antiguo como el hombre, ¿no? Como acabo de decir, ¿no? ¿Por qué el mal y el sufrimiento llega a la vida de las personas buenas? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué existen las desgracias? Bueno, este libro se propone responder a esas preguntas, pues si entendemos por qué y cómo suceden las cosas, estamos en el camino de aprender a manejarlas y como consecuencia a despreocuparnos, ¿no? Aquí suele haber una idea confusa. De hecho, muchos a lo largo de la historia se han confundido, pues han tenido la impresión de que la mera creencia en Dios nos sirve para ayudarnos a autorrealizarnos y para estar protegidos y para que todo nos vaya bien en la vida, ¿no? Bueno, pues eso es poner la naturaleza de la creación al revés y lamentablemente está destinado al fracaso. Bueno, este libro es una de las partes más antiguas, es uno de los libros más antiguos de la Biblia. El autor del libro de Job pues debió haber reflexionado durante mucho tiempo sobre las cuestiones que antes he mencionado y cómo se pueden arreglar dichos problemas, ¿no? Bueno, pues decidió plasmar esas ideas y bajo la inspiración de Dios pues las dramatizó, eh, dramatizó pues los sucesos negativos que nos pueden suceder y luego también plasmó la manera de arreglarlos. Bueno, en el primer acto del libro tiene lugar en el cielo, donde Dios le da permiso a Satanás para que se lleve a todas las propiedades de Job. La mayor parte de las riquezas de Job estaban distribuidas en lo que vienen a ser sus rebaños y tierras, ¿no? Esas son, pues, sobre todo a principios, pues en esa época del siglo I, y si vamos retrocediendo, pues las grandes riquezas residían en eso, ¿no? En las tierras y en los animales. Bueno, se lo quitaron. Luego mataron a sus empleados y finalmente a sus hijos, que bueno, tenían 7 hijos y 3 hijas. Bueno, evidentemente se trata de una parábola, como antes he dicho, ¿no? Es una dramatización, es una alegoría y no una historia real. Sería espantoso pensar que, bueno, pues que Dios juega con nosotros por el mero hecho de ver qué sucede, ¿no? Pues básicamente esto no es así. Bueno, simbolismos importantes tenemos aquí, que el número 7 y 3 son importantes. Bueno, aquí se habla de que Job tenía 7 hijos y estos son los 7 aspectos de Dios que Job había olvidado temporalmente, y las 3 hijas simbolizan los 3 aspectos del hombre: espíritu, mente y cuerpo, es decir, las áreas que resultaron afectadas por la manera de pensar errónea de Job. Bueno, más tarde Job dio la clave de cuál era la fuente de todas sus dificultades cuando declaró: porque me ha venido aquello que me espantaba, me ha acontecido lo que yo temía. Bueno, estaba juzgando por las apariencias en lugar de la verdad y literalmente atrajo esos problemas sobre sí mismo, porque a pesar de su calidad de vida, tenía el error de creer en esas cosas, en que le podían suceder cosas malas. Entonces, bueno, Job se sintió muy afectado por la pérdida de todos sus bienes e hijos, pero siguió pues alabando a Dios, ¿no? Entonces Dios se jactó de su siervo frente a Satanás, ¿no? Pero este le propone afectar ahora su salud corporal. Bueno, el cuerpo es una expresión de las dos partes de nuestra mentalidad, ¿no? La consciente y la subconsciente. Por eso nuestro cuerpo habla de lo que albergamos, ¿no? Las manifestaciones corporales habla de lo que albergamos en la mente, ¿no? Pues Satanás hirió a Job de modo que quedó muy mal de salud. Incluso entonces vemos que este buen siervo mantiene su fe en Dios y en la más absoluta miseria salió, ¿no? Y se sentó en un montón de cenizas. Bueno, esto representa la depresión y el desánimo, que son frutos de que una persona se ha sumergido en sus dificultades, ¿no? Y vemos cómo progresivamente a partir de ahí va perdiendo la fe y manifestando pues una terrible pena por sí mismo. Bueno, luego la obra presenta a la esposa de Job, un poco indiferente, ¿no? Un poco cruel también, y en lugar de tratar de consolarlo, lo incitó y trató de sacarle la última pizca de fe que le quedaba y le decía:
Bueno, le dijo, eres tan tonto como para seguir creyendo en Dios, maldícelo y muere, ¿no? Le dice, bueno, vaya consejo, ¿verdad? Pero bueno, hay que recordar que la mujer en la Biblia siempre representa el alma humana, ¿no? La personalidad humana y especialmente la naturaleza de nuestros sentimientos. Bueno, cuando las cosas van mal, suelen ser nuestros sentimientos los que nos defraudan y es entonces cuando nos invade el miedo y el desánimo. La conciencia superior de Job hace que le responda y le dice, hablas como una de las tantas insensatas, y pues ni siquiera perdió su temperamento. Y cuando uno puede mantener su temperamento bajo control, sigue siendo dueño de la situación. Sin embargo, Job aún no se había elevado lo suficiente en la conciencia para superar esas dificultades y bueno, continuó sentado en el montón de cenizas, y las malas noticias llegaron a sus tres amigos más cercanos, por así decirlo, ¿no? Y enseguida fueron a verle. Job había sido famoso por su justicia, podemos leer en el libro, tenía mucha sabiduría, era un filántropo y trataba de manera justa a las personas. Bueno, sus amigos no podían entender cómo un hombre, ¿no?, con estas cualidades podría estar sufriendo. Entonces uno de ellos salta, el llamado Elifaz, y les reprendió, le dijo, piensa en esto, ¿quién castiga al inocente? ¿Dónde has visto que el justo sufra algún daño? Lo que sí he llegado a ver lo siguiente es que lo que siembra maldad cosechan lo que siembran. Bueno, en otras palabras, le vino a decir, bueno, nos compadecimos de ti, ¿no? Pero habrás hecho alguna maldad a escondidas. Y bueno, pues irónicamente yo había pensado que qué alentador, ¿no? Que qué amigo más bueno tenía. Bueno, transmitir no lo que es la lástima a una persona que está en desventaja es el peor favor que uno le puede hacer. La verdadera ayuda se encuentra en la compasión. No podemos ver a nadie sufrir o estar en la miseria sin intentar ayudarle. Encogernos de hombros o alejarnos y decir, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿No? Esto es un error. Lo primero que debemos hacer es dedicarle a esa persona que está en desventaja un pensamiento correcto, ver a Cristo en él, rezar por él, y si hay algo práctico que podamos hacer, debemos hacerlo. Eso es la compasión y es uno de los atajos más cortos para entrar en el reino de los cielos, que es esa conciencia donde estamos unidos a Dios y apelando a las fuerzas del Espíritu. Bueno, los otros dos amigos se llamaban Bildad y Sofar, y al igual que el primero reflexionaron sobre la situación de Job y manifestaron sus puntos de vista, ¿no? La misma alusión a la que eran básicamente una alusión desde otro punto de vista a lo que dijo Elifaz, ¿no? Bueno, de vista de hacer algo malo, ¿no? Si no, ellos mismos no se lo explicaban. Bueno, estos tres amigos en conjunto representan, bueno, al ser humano cuando entre diálogos internos intenta buscar una respuesta a sus desgracias. Pero claro, sin elevación solo arroja frases de confusión, ¿no? Mentalmente, de confusión, porque vemos que por más es un diálogo extenso entre estos tres amigos, y vemos que por más que hablan no llegan a una solución, no llegan a un discernimiento correcto de por qué Job está en esa situación. Y bueno, y luego entra, eso sí, en escena un cuarto amigo que se llamaba Eliú, a quien se le describe como un hombre joven, ¿no? Espiritualmente, la juventud representa una disposición abierta a recibir conocimiento y a la adquisición de ideas nuevas. Bueno, este joven había estudiado las escrituras y era más reflexivo que los otros tres, y no podía creer que Dios castigara a un hombre que había sido tan bueno, ¿no? Y buscó otra razón y le dijo a Job, no creo que Dios te esté castigando, Dios te está probando por tu propio bien. Bueno, esta afirmación hay que reconocer que es más alentadora que la del resto, pero bueno, todavía no estaba encaminado correctamente, porque bueno, esto lo tratamos en un vídeo, en el de Abraham, y es que Dios no necesita probarnos, ¿no? Él ya lo sabe todo. Entonces somos nosotros los que tenemos que estudiar nuestras tendencias más nocivas para así corregirlas. Nuestras tentaciones, desgracias, son las que nos ponen a prueba, no Dios. Cuando cometemos un error o cuando llega una desgracia, es una prueba de nuestra fe en Dios. Si nos aferramos a nuestra fe y nos mantenemos firmes a pesar de las apariencias, no solo salimos adelante, sino que hacemos un tremendo avance espiritual. Bueno, después de que sus cuatro amigos expusieran sus argumentos sobre la situación de Job, entra en escena Dios para hablar directamente con Job, ¿no? Y les recuerda su majestuosidad, su grandeza, sus obras del universo, les resalta
bueno, todo lo que él sabe, el origen y el final de las cosas, bueno, entre otras cuestiones, ¿no? Y bueno, yo reflexionó sobre lo que era, esto era una reflexión interna más, ¿no? Job no se, Dios no se le apareció delante de Job a explicarle un poco quién era, ¿no? Sino que Job entró en un lapso donde empezó, enfocó su atención en Dios, pensó quién era Dios, qué había representado en su vida, qué representa la vida de los seres humanos y en la cosmología universal, y llegó a todas esas conclusiones, ¿no? Llegó a la conclusión de que no importa lo que uno parezca haber perdido, no importa los errores que se hayan cometido en el pasado, la ley espiritual estaba ahí para salvarlo y para cambiar todo en base a la armonía, la libertad y la salud. Bueno, pues no hay verdadera libertad en la voluntad propia, porque, bueno, la voluntad propia es un tirano, ¿no? La persona que hace todo lo que quiere hacer, ya sea correcto o incorrecto, no tiene libre albedrío en absoluto, ¿no? Es un esclavo del amo más cruel de todos, que es el yo inferior, su naturaleza más baja, en que el hombre espiritualmente está apartado de Dios. Bueno, la libertad a la que muchos aspiran terrenalmente solo se encuentra integrando la ley espiritual en las vidas, ¿no? La Biblia nos dice que en la voluntad de Dios está nuestra paz, haciéndonos ver que el poder infinito que creó los cuerpos celestiales y los mantiene en el espacio está esperando a trabajar en nuestras vidas, ¿no? Bueno, los seres humanos a lo largo de sus vidas caen en la cuenta, aunque sea tenuamente, de que más allá de ese mundo terrenal al que parecen estar fuertemente atados, hay algo que es divino. Hay una verdad maravillosa que solo se comprende débilmente cuando nos vienen esos atisbos de la verdad, ¿no? Y por fin, bueno, el sujeto en cuestión que por así decirlo, que deja que la luz de Dios brille en su mente y en su corazón, llega a un estado de sumisión espiritual, que no es un estado de inmovilidad, sino que es un estado donde dejamos que Dios reforme nuestros conceptos y nuestros ideales, para que en base a esos nuevos ideales actuemos de una manera más elevada, ¿no? Y es ahí, en el reconocimiento de nuestra inquebrantable unidad con Dios, en que las mareas que antes nos azotaban comienzan a calmarse. Bueno, habiendo comenzado, hemos dicho, se ha puesto en un lapso donde reconoce a Dios y a sus atributos, y bueno, comenzando a ver la verdad, el yo superior, apelando a su yo superior, Job se encaminaba en lo que llamamos en la iluminación espiritual, y pudo ver lo mucho que no entendía antes. Los problemas de un ser humano básicamente surgen cuando intenta solucionar fuera lo que tiene dentro, ¿no? Al final, todo lo que vemos fuera es una proyección de nuestro interior, y esa carencia, esas pérdidas, ¿no? Esa inseguridad de yo, al final tuvo su lugar y correspondencia en lo que será el ámbito terrenal, ¿no? Entonces, Job pasó por un proceso de depuración, ¿no? Vemos que primero pues habla con sus amigos, luego habla con Dios, pasó un proceso de depuración de ideas, y donde pudo reconocer sus falsas creencias, ¿no? El problema de Job era ese, que él admitió que las cosas que él tanto temía le habían sobrevenido. Sin embargo, paralelamente se consideraba él mismo espiritual y de buen corazón, y ahí había una incongruencia, ¿no? Sus hijos eran, podemos leer que sus hijos eran unos niños buenos, pero él era un padre posesivo, se creía dueño de ellos, en lugar de agradecer a Dios por ellos y darse cuenta de que eran hijos de Dios, ¿no? Nunca había cortado mentalmente el cordón umbilical con ellos. Vemos que quería dirigir sus vidas, y claro, sufría en consecuencia, y eso se ve claramente, bueno, al principio eh, cuando vemos que hacía sacrificios, nos dice que hacía sacrificios para el Señor en lugar de sus propios hijos, que oraba a Dios por sus hijos, en vez de instruirlos a ellos mismos a que tienen también esa labor de orar. Bueno, hacían muchas cosas que ellos debían hacer, sus deberes espirituales, sus deberes terrenales, y bueno, pues cayó en una serie de inseguridades, como he dicho antes, ¿no? Creía que había enfermedades espantosas que podían atacar al cuerpo. Bueno,
¿no? El típico, bueno, existen enfermedades, pero bueno, como yo estoy con Dios, a mí no me tocarán. Bueno, en el momento que atribuyes una existencia real a esas cosas, pues claro que te van a sobrevenir, ¿no? Perdió sus bienes, perdió sus bienes, perdió sus recursos, y es claramente un reflejo de que creía que su suministro provenía de esas cosas externas, ¿no? Confundió básicamente lo que es el canal o los canales con la fuente, y cuando pasa esto el canal se seca. Porque uh, básicamente cuando vamos atrás y nos introducimos en la escena de Dios, Dios le habla desde un torbellino que se produjo en el lugar de la conversación, y allí consiguió aclarar el pensamiento de Job. Enseguida supo que en realidad no había nada de qué preocuparse, y se dio cuenta de que esas situaciones externas desfavorables solo tenían el poder que él les había dado en su pensamiento. Aclaró su pensamiento, obtuvo su inspiración, y en cuanto vio la verdad, vemos que Job se empieza a recuperar y que todas sus dificultades desaparecen. La manera de despreocuparse y arreglar las cosas es dejar de creer en la apariencia de las cosas, por muy angustiosas o desagradables que se nos presenten. Por supuesto, esto es un paso difícil, aunque no imposible, para la mayoría de nosotros, porque hemos sido condicionados, ¿no?, a aceptar la apariencia de lo que nos rodea como la única realidad, y mientras lo hagamos, he de decir que estaremos llenos de ansiedad y preocupación, ¿no? Pues eso es un punto importante, y esto es un punto a superar, ¿no? Bueno, hay un punto muy importante también en esta historia, y es que esta finaliza recalcando que yo había estado muy enfadado con sus amigos, porque bueno, estaba un poco indignado con sus comportamientos y sus observaciones hacia él. Y bueno, en apariencia tenía todo el derecho a estarlo, ¿no? Pues no lo animaron mucho y lo habían acusado injustamente, ¿no? Pero sin embargo, Job aprendió la lección. la lección. Se daba cuenta que los sentimientos de ira, de resentimiento, solo le traían más problemas, o peor aún, los agravaban. Así que oró por sus amigos y se decidió desprender de esa vibración negativa, y le envió pensamientos positivos hacia ellos, ¿no? Y no fue hasta ese momento, es importante, es significativo que no fue hasta ese momento en que los perdonó definitivamente, donde él se empezó a recuperar de una manera más acelerada, ¿no? Bueno, el Señor, finalmente la historia acaba diciendo que, bueno, el Señor le dio el doble de lo que tenía antes, y Dios también le restauró 7 hijos y 3 hijas para reemplazar los que había perdido, ¿no? Los hijos, en el sentido bíblico, significan nuestras obras, nuestros logros. Así que la parábola está diciendo que sus buenas obras volvieron a restablecer.